¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar conectados con Periodista 360, el programa de Fernando Carnota, con sus merecidas vacaciones. Vamos a estar hablando en este programa de los dos grandes partidos políticos que ha tenido la Argentina y que los vio nacer durante el siglo XX, hoy con vigencia en este siglo XXI. Por supuesto, estamos hablando del peronismo y del radicalismo. Hoy lo recibimos a Miguel Basse, con él vamos a hablar, por supuesto, de la actualidad del radicalismo. Hoy, uno de los partidos que componen la alianza del gobierno de Cambiemos, y con él estaremos hablando de algo que poquito a poco se va componiendo, y es el escenario político para las elecciones de medio término, las elecciones del año que viene, 2017. Y por otro lado, estaremos hablando del peronismo, con Santiago Cafiero, un joven dirigente con un apellido con una trascendencia enorme. Recientemente el peronismo ha tenido un recuerdo de una de las gestas más importantes que ha tenido en el retorno democrático del siglo pasado, del 83 en adelante, que ha sido aquella gobernación que ganó el recordado don Antonio Cafiero. Bueno, ese acto de recuerdo sirvió para muchos para empezar a pedir que haya una renovación de este peronismo, ¿no? De este peronismo que viene atravesando todavía, que viene masticando la derrota del año pasado, con la figura de Daniel Scioli como el candidato a presidente que terminó perdiendo la elección ante Mauricio Macri. De esto estaremos hablando hoy en Periodista 360. La actualidad política, mirando hacia atrás, por supuesto, con la historia de estos dos grandes partidos, pero viendo qué escenario político se va configurando para las elecciones que se vienen, las del año que viene. Pausa y ya estamos. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. PAMI ya inició su campaña anual de vacunación antigripal. Este año, duplicamos la cantidad de dosis que distribuiremos en farmacias de todo el país. Recordá que es gratuita para todos los afiliados PAMI. Si te cuidas vos, cuidás a tu familia, cuidás a tus amigos. Este año, el poder está en vos. Auspicia este programa. Claro, es simple. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Prometido, entonces estamos con Miguel Basse, diputado de la Alianza Cambiemos. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cómo va esta relación en esta alianza de Cambiemos, teniendo en cuenta que, como decíamos en la presentación, ¿no? De a poquito empieza a configurarse la primera batalla que va a tener que dar el oficialismo, bueno, siendo gobierno justamente, Cambiemos, ¿no? La batalla electoral del año que viene. Sí. Bueno, en realidad la relación entre los partidos que integramos Cambiemos es buena. Nosotros, los radicales, estamos muy atentos a lo que pase con el gobierno, porque somos parte de esta construcción política que la sociedad eligió para gobernar, y porque queremos que desde el gobierno se hagan bien las cosas de manera tal de que la sociedad tenga la respuesta que la sociedad con razón demanda. Sí. Así es que en realidad estamos muy atentos a la marcha del gobierno, muy atentos a lo que tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones vinculadas con la economía. Obviamente que estamos participando y tratando de que se nos escuche en todas aquellas advertencias que entendemos que hay que hacerle al Poder Ejecutivo. Y bueno, estamos realmente preocupados por esa situación en general, ¿no? Si tomamos la cuestión parlamentaria, está claro que la alianza se muestra fuerte, incluso con logros parlamentarios importantes, y es toda una novedad para la política argentina contemporánea el hecho de que un partido sin mayorías propias haya logrado los niveles de consenso y de aprobación de leyes. Ahora bien, ¿y qué pasa con las decisiones ejecutivas?
ahí desde afuera y desde los medios muchas veces lo decimos y lo tratamos de analizar, se ve al radicalismo un poco más rezagado con respecto a la relación del oficialismo en el Parlamento. ¿Usted lo ve así? Esa es la imagen que aparece. La verdad es que el partido tiene un nivel de diálogo abierto, un canal de diálogo abierto con el Poder Ejecutivo, que se expresa a través de las autoridades partidarias, a través de las autoridades de los bloques legislativos, y fundamentalmente con el jefe de gabinete, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el ministro del Interior. Allí el radicalismo ha hecho llegar su opinión sobre temas importantes, pero como digo, nosotros estamos siempre preocupados por la situación en general. Creo que la preocupación, por otra parte, es compartida con el Poder Ejecutivo, pero es cierto que en el Congreso de la Nación se da un nivel de diálogo distinto. En el Congreso de la Nación hemos logrado una construcción política junto con los otros bloques, con los bloques de la oposición, que nos ha permitido sancionar leyes con el apoyo que fueron generadas en el propio Poder Ejecutivo, muchas de ellas, pero con el apoyo de los bloques opositores. Y la verdad es que hemos logrado un diálogo que nos permite llegar a comunes denominadores realmente importantes, ¿no? Hay autocrítica sobre temas sensibles, bueno, el tema tarifas, ¿no? Sí. Quedó claro que a nivel social no había plafón para aplicar un ajuste de las características que el gobierno promovió. ¿Hay autocrítica con los socios en el espacio de Cambiemos al respecto? Sí, pero es una autocrítica compartida incluso por todos los partidos que integramos Cambiemos. Yo creo que allí hubo, si se quiere, un error de no dimensionar exactamente cómo iba a impactar el incremento propuesto por el Poder Ejecutivo. Desde nuestro punto de vista se debió haber atendido mejor cuál iba a ser el impacto que esto iba a producir en determinados sectores de la sociedad, y me parece que, o nos parece en términos generales, que la propuesta que ahora va a llevar el Poder Ejecutivo a las audiencias públicas es mucho mejor que la que se hizo inicialmente. Nos parece también que fue un error no haber realizado las audiencias públicas desde un inicio. No era necesario que en definitiva la Corte termine diciendo esto, porque si además se hubieran desarrollado las audiencias públicas, seguramente el Poder Ejecutivo hubiera recepcionado cómo sí, por anticipado el cuestionamiento. Exactamente. Y bueno, y esta sensibilidad social, digamos, ustedes ahí en ese diálogo interno promueven que haya una mayor apertura. Escucha, el gobierno se ha mostrado y mucho con los ministros del propio presidente saliendo a hacer la famosa timbreada. Sí. ¿Alcanza con eso o hay que hacer más todavía? No. Yo creo que la situación económica del país, la situación social del país está obviamente vinculada a la situación económica, y la situación económica del país todos sabemos que es una situación complicada, todos sabemos que es producto de lo que estaba pasando en la Argentina hasta durante varios años, los últimos años del gobierno anterior, y que en definitiva también se agrava, si se quiere, a partir de decisiones macroeconómicas que inevitablemente había que tomar en la Argentina. Yo creo que las primeras decisiones que tomó el gobierno eran inevitables, que me parece que se tomaron de manera correcta, pero que generaron consecuencias que, si se quiere, agravaron la situación del país. De hecho, el propio gobierno reconoce que hoy hay más desocupación, que se ha incrementado el nivel de desempleo, y bueno, y hasta que no resolvamos esta cuestión, es importantísimo que tengamos en cuenta que, en definitiva, en la medida en que no demos solución a esta situación, no vamos a resolver simplemente comunicando o con posiciones políticas. Este gobierno tiene que resolver la situación económica, es el gran desafío. Yo creo que el Poder Ejecutivo sabe perfectamente esto y que está trabajando en esa decisión, ¿no? Pensando en el año que viene, ¿con qué escenario electoral cree que se van a encontrar? Todavía esto está en pañales, si es que se los puso siquiera, ¿no? Falta mucho todavía. Pero sí es cierto que los partidos empiezan a mover sus fichas sutilmente, al menos en diálogos informales. Sí,
Yo creo que depende mucho de lo que hablábamos recién. En realidad... por ahí la pregunta, Miguel, tiene que ver si este descontento social creciente puede haber una proyección hacia niveles de baja aceptación, o en todo caso, de buscar el famoso voto castigo, la típica elección de medio término, ¿no? Que claro, suele ser el voto ese que le marca al gobierno de turno en dónde estuvo mal y qué respuesta electoral tiene. ¿Hay sí. temor a eso? Sí, hay preocupación, sí, por supuesto que esa es una preocupación que existe. Aunque sobre todo a partir de lo que son los niveles de aceptación de la imagen del presidente, que lógicamente con los desaciertos políticos que hubo, su imagen de positiva por lo menos bajó, ¿no? Sí, pero yo creo que en realidad la preocupación del gobierno y de todos los que integramos Cambiemos, de los partidos que lo integramos, de los legisladores, está vinculada con lo que decíamos recién. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad. Nosotros llegamos al gobierno a partir de un reclamo de un importante sector de la sociedad que pedía un cambio importante en la Argentina y hoy tenemos que dar respuesta a esto. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de encarrilar la economía. Para eso había que terminar con la inflación. Por suerte este tema de la inflación se está resolviendo, pero ahora hay que producir una reactivación de la economía porque naturalmente, como todos sabemos, la economía viene estancada desde hace varios años en la Argentina y nosotros tenemos que generar una reactivación de la economía rápidamente para mejorar los niveles de ingresos, para mejorar el tema laboral y para avanzar sobre la pobreza. Naturalmente, esta es nuestra principal preocupación. Naturalmente, esto tiene consecuencias electorales. Si el gobierno logra resolver estas cuestiones, bueno, la consecuencia será positiva en favor del gobierno y si no lo logra, será negativa. ¿Hace cuántos años diputado que es dirigente usted del radicalismo? Muchos años. Muchos años. Yo empecé a militar en el radicalismo antes de que Alfonsín llegara al gobierno. Bien, o sea que usted se hizo a la vida del radicalismo como dirigente cuando todavía había dos que bailaban el tango, que era el radicalismo y el peronismo, ¿no? Que hoy estamos haciendo este programa atravesado un poco por esta lógica, ¿no? Sí. Y cuando ve al peronismo hoy, como está en este clima de debate, claramente menguado, incluso hasta parlamentariamente, ¿no? Con fuerzas encontradas, con divisiones internas, ¿qué reflexión le merece? Que está atravesando una dura crisis. Me parece a mí que el peronismo tiene que apostar seriamente a la renovación. El radicalismo también le pasó en su momento, sí, ¿no? Claro. Por eso le hago la pregunta también, ¿no? Sí, casi como si quiere dándole un consejo a sus adversarios políticos. Ha pasado varias veces. El peronismo también. El peronismo es un partido que también supo renovarse de la mano de Antonio Cafiero, justamente, al que se mencionaba hace un rato. El peronismo tuvo una renovación realmente importante y yo creo que el peronismo tiene que trabajar mucho detrás de una renovación. Creo que los últimos años del gobierno del kirchnerismo al peronismo le produjeron un desgaste muy importante, pero creo que es un partido que merece recuperarse y que la sociedad argentina necesita que el peronismo tenga un funcionamiento democrático, que vuelva a ser un partido importante, como necesita del radicalismo. El radicalismo también tiene que posicionarse nuevamente como una alternativa atractiva para el conjunto de la sociedad, ¿no? Gracias, Miguel. No, gracias. Pausa, y hablando de peronismo vamos a hablar con un dirigente que tiene un apellido con un enorme peso dentro del PJ, como es Santiago Cafiero. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte, muy bueno tenerte. Es bueno tenerte como aliado, como amante, como apoyo y como soñador. Es bueno tenerte en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. Es bueno tenerte siempre. Latam y vos, juntos, más lejos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Muy bien, lo recibimos a Santiago Cafiero. Santiago, gracias por estar aquí. Gracias a vos. ¿Cuántas veces te habrán preguntado si te pesa el apellido, ¿no? O si te reivindica en tu compromiso dentro del partido? Estábamos hablando recién con Santiago, antes de empezar esta charla al aire, sobre el significado del acto, ¿no? Este acto que recordó uno de los mojones más importantes que tuvo el peronismo en ese difícil retorno democrático para todos, ¿no? Para todos los argentinos. En el 83, y aquel triunfo que lo mostraba don Antonio, dando pelea, ya cuando, pese a que los años pasaban, el hombre seguía mostrándose un firme, ¿no? Un firme referente de un peronismo que se renovaba, y de lo que hoy también se vuelve a hablar, ¿no? Especialmente a partir de lo que fue la derrota del año pasado del PJ dentro de la Alianza del Frente para la Victoria. ¿Y un sabor a qué fue este acto, Santiago? Un poco te lo pregunto por tu condición de ser parte de la familia Cafiero, otro lado por ser dirigente, ¿no? Por supuesto. Bueno, separo un poco, ¿viste? Claro. Esto que si pudiera separar. ¿Se puede? Y no sé, pero lo voy a intentar. Sí. Por un lado, una emoción muy grande, ¿no? Del reconocimiento familiar, de traer a Antonio. Antonio ya falleció en el 2014, o sea, hace 2 años. Y bueno, y traerlo, su vigencia, su pensamiento, su lucha, revalorizar eso, desde el punto de vista de la familia fue muy emotivo. La verdad yo no podría decir otra cosa, porque es un reconocimiento que, bueno, que uno siempre está atravesado por esto. Vos me decías, te pesa el apellido, esto, bueno, obviamente uno lo lleva con naturalidad, pero le gusta, digamos. O sea, el apellido además del patriarca, ¿no? Del patriarca. Es gustoso, claro. Creo que Antonio fue una figura trascendente para la política argentina, para la historia argentina, y naturalmente una figura preponderante en el peronismo. En esa línea, muy emocionados desde el punto de vista familiar y con un compromiso político, porque en definitiva esto fue lo que surgió del acto de conmemoración de la elección del 6 de septiembre de 1987. La elección que Antonio Cafiero gana en la provincia de Buenos Aires, le gana a Casella en la provincia de Buenos Aires, y le da el primer triunfo a una corriente política que era la Renovación Peronista, que hasta ese momento era una corriente política dentro del partido, digamos, no era más que eso. Pero, bueno, le da su primer triunfo, lo ratifica en las urnas, porque esto, uno a veces, cuando dice, bueno, hay que sacar a fulano, a mengano, hay que poner a tal o a cual, como si esto fuera un tablero de ajedrez. Y después hay que ir a votar, claro. En realidad, los que terminan sacando o poniendo a los dirigentes, o los terminan ordenando, según cuáles son las ecuaciones en las que tienen que ejercer el poder, son los ciudadanos, son los afiliados en su momento. Es decir, el acto tuvo sabor a eso, tuvo sabor a un peronismo que tiene muchas ganas de volver a ordenar una posición política fuerte, potente, contra un gobierno que destruye las banderas históricas del peronismo, destruye la justicia social, regala la independencia económica, destruye la soberanía política. Es decir, el peronismo se siente atacado desde el punto de vista filosófico, ¿no? Estoy hablando, o doctrinario. En ese sentido se siente atacado y, bueno, naturalmente la derrota trajo una dispersión muy grande y, bueno, esta fecha fue muy importante porque fue el acto, lo comentábamos anteriormente, fue el acto más importante que se hizo desde el peronismo después de la derrota. A ver, la convocatoria esta tan simbólica y emotiva para el caso de tuyo y tu familia, por supuesto, y del peronismo, ¿no? Tradicional, digámoslo. De alguna manera el acto fue como una suerte de arca de Noé, el que se subió va a ser el que esté en la pelea, porque quedó como muy claro quién no fue también, ¿no? Y en eso se habló del camporismo, digamos, el kirchnerismo más duro, que decidió no ser parte, como que el kirchnerismo mostró que no está dispuesto a la renovación. ¿Ustedes lo entendieron así también? Como que los que estuvieron son los que van a dar la pelea. A ver, lo que se entendió fue que fue una iniciativa política de un conjunto de intendentes de la provincia de Buenos Aires
que tienen un caro sentimiento hacia lo que ha sido Antonio Cafiero, porque son la mayoría de intendentes promedio 40 años, con lo cual los atravesó como su primera experiencia política militante la renovación peronista. Entonces tenía que ver mucho con ese afecto. Después tomó otra dimensión y después tomó una dimensión quizás que no se había evaluado en su momento. Yo te diría que es una iniciativa y es plantear un horizonte de renovación, pero de renovación también de las ideas, de las prácticas, no tanto de los hombres o nombres. No se discutió tanto eso, yo te soy sincero. No había un macartismo de decir, bueno, este fulano, venga, este estuvo, no estuvo, su historia. Todo lo contrario. Es más, creo que hasta emulando lo que había hecho la renovación en su momento, que no fue perderse en ese barro de la interna tras interna tras interna y tratando de descalificar a compañeros para que el espacio quede más chico y entonces poder acceder a un cargo público de esas características. Me parece que en ese sentido, al igual que en los 80, se empieza a trazar un horizonte de decir, bueno, pensemos un peronismo ayornado a la época, que discuta cuestiones concretas de los ciudadanos del país, que discuta cuestiones concretas del modelo de país, es decir, que se plantee a partir de ahí, sin renegar del pasado, porque realmente no, la mayoría entiende que fueron políticas orientadas con una idea de peronismo, digamos, políticas activas desde el punto de vista de inclusión social, de desarrollo económico, es decir, banderas que se veían reflejadas, digo, la cuestión regional, UNASUR, Mercosur, fortalecer ese tipo de estrategias, han tenido mucho que ver con la agenda histórica del peronismo, con la filosofía del peronismo. Sí. Y en ese sentido, nadie discute ni reniega de eso. Ahora, naturalmente, lo que vos planteás es ¿se deja alguien afuera? Se quedará en el camino el que se quiera quedar en el camino, el que no esté a la altura de las circunstancias que demandan hoy el país y al peronismo, que es dar un debate profundo sobre nuestras ideas y sobre qué proyecto de país queremos. Ahí orbita la figura de Cristina, ¿no? Claramente. Lógico. Y ayer justamente hablaba con Alberto Fernández, que también hubo toda una peculiaridad, ¿no? Que referente del Frente Renovador, que se identifican peronistas desde sus orígenes, también fueron parte, como el caso del ex jefe de gabinete. Y la pregunta que iba por el lado de Cristina, ¿no? Y él nos decía que tenía que haber una convocatoria amplia y un diálogo a todos. ¿Coincidís en eso también? ¿Cristina está dentro parte de este objetivo de hacer una renovación del peronismo? A ver, sí, obviamente que Cristina, si ella siente que puede aportarle al debate hacia dentro del peronismo, va a participar, y va a participar activamente. Ahora, la convocatoria va a ser amplia. El que quiera debatir va a venir a debatir. Ahora, la discusión se va a centrar en esto. Nosotros tenemos que reconocer los errores que cometimos, tenemos que entender cuáles son las desviaciones que tuvimos y en última instancia tomar la palabra renovación, no con una referencia tan lineal con lo del 87 o con lo del 85, como algunos ven, ¿no? La elección de medio término del 85 con la elección de medio término del año que viene. Esas son ya especulaciones electorales. Yo te diría que lo que hay que tomar es la palabra renovación, y esto se discutía bastante en el encuentro, como volver a empezar, volver al origen, volver a ese momento en que en alguna instancia se interrumpió ese trayecto, ese camino histórico del peronismo. Y ahí es donde nosotros vemos que realmente tenemos mucho para aportarle al país como filosofía política y tenemos mucho también para, en esa tarea, hacer mucho por nosotros mismos. ¿El kirchnerismo le hizo mal al peronismo? No, para nada. El kirchnerismo... ¿Pero le hizo bien, digamos? Porque parte... Por ahí la pregunta es si esta crisis del peronismo es solo por haber perdido una elección o por los 12 años de kirchnerismo. Bueno, a ver, la dispersión es por haber perdido. Pero se discute más que la derrota, ¿no? Lógico. La dispersión es por la derrota. Las elecciones se pierden y se ganan, digamos, eso. Sí, pero el peronismo, vos sabés bien, Diego, que tiene una voracidad con respecto a digamos, cree tanto en su filosofía política y de que es la única filosofía política que va a operar y va a trabajar sobre las demandas de los más vulnerables, que entonces pretende permanentemente ser el detentor de esa mayoría. Cuando no la tiene, se desorienta, y ese es el problema que tiene hoy. Y cae en divisiones con respecto a cuáles tienen que ser los caminos. Entonces, naturalmente, vos antes planteabas con Basé
alguna discusión con respecto al bloque, con respecto a las divisiones que existen entre los dirigentes del peronismo. Y hoy vos tenés que entender que la única división o sí, fractura, te diría, si querés, pero fractura no política, porque nadie se fue, digamos, ¿no? Sí. Pero sí fractura en el sentido Hay una diáspora, pero se puede esa volver. diáspora tiene que ver con los que se encolumnan atrás de el peronismo territorial, el peronismo de responsabilidad de gestión y el peronismo más ideologizado o voy acá a una digresión un poco de politólogo. Max Weber decía, las decisiones políticas se toman bajo dos éticas. La ética de las convicciones, profundamente ideologizadas, y la ética de las responsabilidades. Hoy el peronismo está dividido, si se quiere, entre esas dos éticas. Bueno, lo que pudo hacer la renovación en su momento y lo que se pretende ahora es, a partir de tender puentes de diálogo, volver a acercarla y a volver a hacer el movimiento de mayorías que representa a los argentinos. Va a haber cafieros en la pelea electoral, supongo, el año que viene, al menos en tu caso, como ya has dado batallas electorales, ¿no? Sí, hemos dado batallas electorales, sí. Yo voy a estar siempre colaborando con esta idea. Yo creo que la unificación, pero unificación a partir de un debate profundo es posible y siempre va a encontrar, por lo menos en mi persona y en los grupos en los que yo participo, siempre la vocación para dar el debate. El debate político es lo que enriquece no solo el peronismo, lo que le da soluciones concretas a la gente, sino también lo que enriquece a la democracia argentina. Tal vez se habló mucho de la renovación a partir de don Antonio y tal vez se habló menos de la vocación de diálogo. Incluso, y yo lo recuerdo perfectamente, en el 2001, cuando él fue una de las espadas del peronismo que intentaba sostener ese gobierno que se estaba cayendo a pedazos por errores propios, ¿no? Y contingencias externas. Ese también es un legado para la política, ¿no? Ese es un legado para la política del que el peronismo tiene... dialogar y más allá del partido, ¿no? Tiene mucho para aportar el peronismo, porque siempre se ha caracterizado por ser una fuerza de diálogo, independientemente de haber tenido en 70 años de historia por ahí alguna que otra instancia movido más por la violencia de época que otra cosa. Pero siempre ha sido un partido profundamente democrático y que lo han sacado con golpes de Estado, digamos, básicamente, ¿no? Gracias, Santiago. A vos. Y a ustedes muchísimas gracias, muy buenas noches y como siempre, lo dice el conductor de este programa, Fernando Carnota, gracias por estar conectados. Hasta la próxima.